cuantificación de factor no es que yo le voy a dosificar el factor al paciente, sino que voy a cuantificar el factor. ¿Listo? Entonces no se me vayan a confundir. La dosificación es la cuantificación de los factores. Pregunta del quiz. ¿Cuál es el reactivo que se utiliza para el tiempo de trombina? Para el tiempo de protrombina, tromboplastina tisular. El TP me evalúa la vía extrínseca. Eso lo vamos a ver el próximo viernes. Ustedes se van después. Yo tengo que trabajar. La vía extrínseca de la coagulación. Por la vía extrínseca es el factor tisular que veíamos el viernes que se sintetiza en el endotelio. Él se expone, se une al factor 7, que es un factor que está en el plasma, y esa inicia la vía extrínseca de la coagulación. Se llama vía extrínseca porque algo extrínseco, algo por fuera, se lo activa, que sería el factor tisular. Entonces, la tromboplastina tisular es simplemente factor 3, factor tisular, hace mucho tiempo se llamaba factor 3. El factor tisular que se hace en el laboratorio. Resulta que el TP se utiliza para el INR. ¿Qué pusieron que para qué se utilizaba el INR? Para evaluar si el paciente estaba muy coagulado y no con el medicamento. ¿Cuál medicamento? La warfarina. El INR se utiliza para evaluar la respuesta a medicamentos anticoagulantes, específicamente la warfarina. El INR es un ratio que se utiliza para monitorizar la respuesta a anticoagulantes, especialmente la warfarina. Que es esta la fórmula. INR es igual al PT del paciente sobre el TP control elevado al ISI o índice de sensibilidad internacional. ¿De dónde sale ese ISI? Resulta que, ¿por qué apareció el INR? Hace muchos años, la única tromboplastina que estaba disponible era de conejo. ¿Sí? Entonces era, cogían el pulmón del conejo, lo maceraban, sacaban el factor tisular, ¿cómo se dice? ¿Se le quitaba el agua? Lo deshidrataban y ya se quedaba el concentradito que era reactivo. Luego aparecieron otras tromboplastinas. Entonces decían, no, ya no queremos ratón de conejo, pulmón de conejo, ya lo que vamos a hacer es cerebro de ratón. ¿Por qué? Porque el cerebro y el pulmón son los órganos más ricos en factor tisular. ¿Sí? Entonces empezaron a... Pero ya después dijeron, ya como la ciencia empezó a avanzar, dijeron, hagámoslo mejor que sea una tromboplastina recombinante humana. Entonces, crearon en el laboratorio una tromboplastina igualita al factor tisular humano y esa se convirtió en la reacción. Pero resulta que primero se utilizaba el TP para monitorizar. Entonces, por ejemplo, Juan estaba tomando warfarina, ¿sí? Y se iba para el laboratorio de Cristian. Y Cristian utilizaba, era la tromboplastina de pulmón de conejo. Y le daban fiesta. Pero entonces después decían, ay no, Cristian está muy carero, me voy para el de Salomé. Y Salomé utilizaba la tromboplastina de cerebro de ratón. Y le da uno completamente diferente. Entonces el médico al ver esos resultados, a Juan le sube y le baja la dosis de warfarina. ¿Ustedes saben la warfarina cómo funciona? ¿Alguno de sus familiares ha tomado warfarina? Nadie. Inhibe la vitamina K, que es necesaria para la coagulación. Entonces cuando a alguien le da una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, circulación auricular, etc., o le hacen un cambio de válvula, se tiene que quedar así coagulado, dependiendo si es de por vida. Entonces, lo que hacen los médicos, dependiendo del INR, le ajustan la dosis al paciente. Esa es una de las desventajas que tiene la warfarina, que el paciente tiene que ir al laboratorio, dependiendo de cómo le vayan,
tiene que ir para que el médico vea la dosis, pues vea el INR y dependiendo de ello le ajuste la dosis. Entonces hay pacientes que van a diferentes laboratorios, le dan diferentes resultados y el paciente con esa warfarina para arriba, perdón, con esa dosis de warfarina para arriba y para abajo y con el INR para abajo. Entonces la OMS dice, no más con eso. Vamos a sacar una fórmula que sea de todos, que es el INR. Para eso sacó otra cosita que se llama el ISI o Índice de Sensibilidad Internacional. Les digo, entre más pura sea la tromboplastina, el ISI más cercano a 1 va a estar. Entonces, a ustedes les van a llegar, de verdad, les van a llegar los vendedores y le van a decir, doctor, les tengo la super tromboplastina, mejor dicho, esa es la más, es muy barata. Entre más pura sea la tromboplastina, entre más pura sea la tromboplastina, El ISI va a ser más cercano a 1. Entonces ustedes se van a acordar de mí, le van a decir, sí, ¿cuánto es el ISI? Entonces se le va a decir, no, 1.5. Entonces, ahí sí, suerte. Si la tromboplastina les dice, no, la tromboplastina dice ISI, 0.98. Perfecto. Esa es la cosa. Porque dependiendo de eso, ustedes van a tener unos valores de INR. Y dependiendo de eso, recuerden, ustedes le dieron calidad. La tercera calidad. Ustedes han escuchado hablar que nosotros todas las pruebas deben de estar enroladas en control de calidad interna y control de calidad externa. El INR, por ejemplo, se debe evaluar en control de calidad externa. Entonces, cuando uno empieza a ver esos INRs todos volados y el control externo, para, pero es por esa misma calidad de la tromboplastina. Entonces dice que la linealidad, por ejemplo, del INR debe ser entre 1.5 y 4.5. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, esas son cosas clínicas, pues médicas, pero por ejemplo, si yo tengo una trombosis venosa profunda y me tienen que anticoagular, mi INR debe estar en 2. Pero si mi motivo de anticoagulación es una válvula mitral, como yo tengo que esté más líquida, los pacientes son el mismo tipo de sangre muy aguada, muy líquida. Ese INR debe estar entre 3 y 4. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de por qué se anticoagula el paciente, está el INR. Pero hay pacientes que llegan y se sobreanticoagulan y les da un INR 9. ¿Sí? Entonces, para eso es el INR. El tiempo de tromboplastina parcial activada o PTTA me evalúa la vía intrínseca de la coagulación. Acá me va a evaluar los factores 12, 11 y los de la vía común, que son 10 y productivos. Al plasma del paciente le adicionamos fosfolípidos, calcio y un activador. Ese activador puede ser sílica, que es el más común y el más recomendado, pero también puede ser silicona, dextran, hay múltiples activadores. Y en el tiempo de trombina, ¿qué sucede? Exacto. Solamente me evalúa, ojo que muchos se me confunden. El TT no me evalúa la vía común, me evalúa solamente el paso de fibrinógeno a fibrinógeno. ¿Sí? Entonces me mide la calidad del fibrinógeno. ¿Por qué se llama tiempo de trombina? Pues porque al plasma se le adiciona trombina. ¿Cuándo se me van a prolongar? Entonces, un TP, eso lo vamos a ver el viernes. Un TP solo, es decir, que mi paciente tenga un TP prolongado, pero con un TT normal y un TTP normal, va a estar prolongado por una deficiencia de factor 7, un inhibidor contra el factor 7. ¿Qué es un inhibidor? Es un anticuerpo. Entonces, eso se ve mucho. Los más comunes son el inhibidor contra el 9 y contra el 8. El paciente se motiva. Pero también se pueden presentar inhibidores contra cualquier factor. Eso se presenta mucho, por ejemplo, en los pacientes con mieloma. ¿Qué pasa con el mieloma? ¿Qué pasa con los pacientes del mieloma? Si las células plasmáticas, ¿qué hacen? ¿Y qué más? Si producen anticuerpos, ¿sí o no?
contra cualquier cosa. Entre ellos se puede presentar inhibidores contra los factores. Y como les mencionaba, se utiliza para la anticoagulación con warfarina. Es importante tener en cuenta, muchachos, que hoy, se debe definir que siempre el INR es solo para la warfarina. Primero se decía que era contra que me monitorizaba los anticoagulantes orales, porque la única oral era la warfarina, pero resulta que ahora no. Ahora existen unos nuevos anticoagulantes, ya no son tan nuevos, unos anticoagulantes directos que son orales, como la rivaroxaban, edoxaban. Entonces, por eso ya se debe definir que sea solo warfarina. El TTP se me va a prolongar cuando haya deficiencia de los factores 12, 11, 9 y 8, cuando haya inhibidor contra los factores 12, 11, 9 u 8. Anticuerpos contra los fosfolípidos, eso lo vamos a ver después, que es una complicación ginecobstétrica donde las mujeres, pues eso puede presentarse en hombres y mujeres, solo que en mujeres se ve más porque lleva a abortos espontáneos. Entonces, los anticuerpos antifosfolípidos se consideran como una gran causa de trombosis, no solamente trombosis arterial en mujeres, sino también en complicaciones ginecobstétricas. Lo vamos a ver. Y se utiliza para la monitorización de warfarina no fraccionada. Ustedes conocen la warfarina. Perdón, la farina. Entonces hay dos tipos de farina, ¿sí o no? ¿Cuáles son? La fraccionada y la no fraccionada, o la fraccionada, que es la heparina bajo peso molecular, la que se inyecta a los pacientes. Entonces resulta que las heparinas no fraccionadas son de uso intrahospitalario. Nadie se va para la casa con heparinas no fraccionadas. ¿Por qué? Porque su efecto anticoagulante es muy efectivo. Entonces, cualquier cosita, el paciente puede sangrar. Entonces, siempre se debe monitorizar en el laboratorio intrahospitalario, y por eso se utiliza el TT. Y el TT solo se me va a prolongar cuando haya una deficiencia. Sí. Las dos, TP y PTT, se va a prolongar cuando haya una deficiencia de vitamina K, cuando haya una deficiencia de los factores de la vía común, 10, 5, 2 y 1, cuando haya un inhibidor de los factores, 10, 5, 2 y 1, o cuando haya una hepatopatía. Como les mencionaba yo el viernes, el hígado es el principal órgano hemostático que tenemos. Y en hemostasias secundarias, sí que más, porque ahí es donde se van a sintetizar casi todos los factores de la coagulación. Entonces, cualquier afectación del hígado va a tener repercusiones en todas las pruebas de coagulación. Ahora, cuando yo tengo un tiempo prolongado, ya sea un TP o un PTT, lo que se debe hacer es una corrección con plasma normal. También lo van a encontrar como prueba de mezcla. ¿Qué es lo que se hace? Yo cojo el plasma de mi paciente y le adiciono un plasma control. Y vuelvo y le monto la prueba que el paciente tiene prolongada. Entonces, por ejemplo, tenía prolongado un TP. ¿Sí? Entonces vuelvo y le monto el TP. Si corrige, es decir, si la prueba da en los valores normales, es una deficiencia del factor. Si no corrige, es decir, si se mantiene prolongado, es un inhibidor. ¿Por qué? Porque si corrige, el control le dio al paciente el factor que él estaba necesitando. ¿Sí? Si no corrige, quiere decir que tiene un anticuerpo que no solamente inhibe el factor del paciente, sino que también va a inhibir el factor del control. Cuando el paciente corrige, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Dosificar los factores, es decir, cuantificar los factores de coagulación. Esa cuantificación de los factores de coagulación pueden ser por dos metodologías. Pero cuando se mezclan esos dos... Sí, se mezclan. Uno hace una dilución. ¿Ves? La mezcla. Por ejemplo, 250 del paciente y 250 del control de plasma, y se vuelve a montar la prueba. Existen dos técnicas para la cuantificación de los factores. Una es coagulométrica y la otra es cromogénica. La coagulométrica
Es una metodología que se utiliza hace muchos años, que me permite cuantificar el factor, pero de una manera indirecta. Y la cromogénica sí es una prueba que me permite identificar o cuantificar mucho mejor las pruebas, los factores de coagulación. Vamos a hacer un momentico para aprender. Entonces, ¿cómo es la prueba coagulométrica? Chicos, yo hago que esto es preguntar. Se va a basar en las dos pruebas grandes que tenemos, que son el TP y el TTP. ¿Sí? Entonces, para la cuantificación de los factores 2, 7, 5 y 10, se basa en el TP. Para la cuantificación de los factores 12, 11, 9 y 8, se basa en el TTP. Otra vez. Para la cuantificación de los factores 2, 7, 5 y 10, con el TP. Y para los factores 12, 11, 9 y 8, TTP. 12. 11, 9 y 8. Ajá. ¿Qué se hace entonces en el laboratorio? Que eso antes se hacía manual y entonces uno tenía que pues a mí me tocó, tampoco soy tan bien. La hoja milimetrada. ¿Sabes cómo es la hoja milimetrada? Sí. Claro. Ah, pero no. ¿Cómo que por qué? En fin. Microscopía. No, de colegio. Todavía ponían esa geometría. A mí En nada. el colegio. Pero acá no lo usamos. Sí, lo hemos usado. Entonces uno lo que hacía, pues, en ese tiempo se hacía era en una hoja milimetrada, se hacía una curva de calibración. Entonces, ¿cómo se hace? Dependiendo del TP y el PTT, se hace una curva de calibración. Recuerden que yo necesito entonces ¿qué? Un plasma calibrador. Ese plasma calibrador me dice la concentración de todos los factores de coagulación. Entonces me dice, por ejemplo, voy a calibrar el factor 2. Entonces me dice, la concentración del factor 2 es de 100%. ¿Sí? Y se hace una curva de calibración tal cual ustedes conocen y tal cual hicieron, por ejemplo, en química. Entonces, eso queda guardadita en el equipo. Entonces, yo ahora voy a hacer la cuantificación del factor del paciente. Lo que se hace es que se mezcla el plasma del paciente más un plasma deficiente o factor que yo vaya a requerir. Es decir, si yo voy a cuantificar el factor 2, la casa comercial me vende un plasma que tiene todos los factores menos el 2. ¿Sí? Por eso les decía que es una cuantificación indirecta. Si yo voy a cuantificar el factor 8, me venden un plasma con todos los factores menos con el factor 8. ¿Por qué? Porque yo voy a cuantificar solo el plasma del paciente, el factor del paciente. Entonces lo que el equipo hace o uno hace manualmente es hacer unas diluciones de esta mezcla. Y le monta PTs o PTTs dependiendo del factor. Y lo que hace entonces es que dependiendo del resultado y dependiendo de la curva, le extrapola y le dice, vea, su PT le dio 13 segundos, entonces en mi curva de calibración 13 segundos correspondía a 100% de factor. El paciente tiene un 100% de factor. ¿Sí? O si le dice, no, el PT le dio 40 segundos. En mi curva de calibración 40 segundos corresponde a 2% de factor. ¿Sí? Así se hace. Con todos los factores. ¿Cuáles son las ventajas? Que es de amplio uso y estandarización. Todos los laboratorios en la ciudad y en el país que montan los factores lo montan de manera igual, independiente de la casa comercial. Esa es la forma de cuantificar. Entonces todo el mundo la hace igual, ya está súper estandarizado, ya está súper conocido. Que es muy barato, en comparación, por ejemplo, el cromogénico, es una prueba muy barata. ¿Cuáles son las desventajas? Puede darse falsas deficiencias. Por ejemplo, con presencia de anticoagulantes, si yo, por ejemplo, no le pregunto a mi paciente de qué medicamentos está tomando, y resulta que está tomando warfarina, y resulta que yo le hago la cuantificación del factor 7, que es un factor vitaminosa dependiente, ya ha disminuido, y resulta que a nadie, pues él nunca le ha dicho a nadie que está tomando warfarina,
Entonces el médico que va a decir, este paciente tiene una deficiencia renal, pero no es por una deficiencia como tal, sino es el reflejo del efecto del medicamento. La calidad de la muestra, obviamente, si yo me tomo una muestra, si yo cuando hago las pruebas, por ejemplo, con muestras no aptas, que seguimos a ver cuáles son, pues me va a afectar. Y falsos aumentos con el emicizumab. ¿Han escuchado alguna vez el emicizumab? El emicizumab está muy de moda ahorita, porque es un anticuerpo monoclonal para pacientes con hemofilia. Entonces lo que hace este medicamento es ser el factor 8. ¿Sí? Se comporta como el factor 8. Entonces, ¿qué pasa? Como es un anticuerpo monoclonal que se parece al factor 8, hay pacientes, por ejemplo, con hemofilia, que si yo le hago esta prueba me va a dar 200% de factor 8. ¿Quiere decir como así? No es hemofílico, pues, pero es el efecto del medicamento. Entonces, siempre el paciente con emicizumab no se le puede hacer esta prueba porque le va a dar un falso. Y tenemos la prueba cromogénica, que está más cacheta, la mejor de todas. ¿Por qué? Porque siempre utiliza un sustrato cromogénico que va dirigido al factor que vaya a clasificar. Es un anticuerpo, va dirigido, por ejemplo, contra el factor 8, tiene un sustrato cromogénico y dependiendo de la luz que emita, yo voy a definir cuánto factor tiene. Es así más o menos lo que. ¿Cuáles son las ventajas? Que es específico del factor, que no se afecta por otras causas como por ejemplo el anticoagulante luz. Pero ¿cuál es la desventaja? En el mundo está disponible solo para el factor 2, 7, 9 y 10. Y adivinen en Colombia por cuál está. No, sí. Para el 8 y hace poquititico llegó el 9. Pero es por el mismo, por la hemofilia como tal. Pero miren que todos los factores que vimos ahorita solamente está disponible para 4 en el mundo. Y eso es lo que costó. Entonces, muchos laboratorios dicen, no, por ahí no me meto. Porque pierdo. Bueno, entonces, acá muchachos sí es lo más importante que yo necesito que ustedes se lleven para su casa y para su vida. El proceso de análisis de laboratorio siempre va a estar afectado por 3 fases. La fase preanalítica, la analítica y la posanalítica. En la fase preanalítica, desde la solicitud del examen, nosotros no se nos hace. Y en coagulación y en los factores, ¿por qué? Vieron, los factores de coagulación se nombran en números romanos. ¿Sí o no? Entonces, el médico le va a mandar un factor 8 al paciente, pero por estar a la carrera buscó en el sistema y ve factor 7 y solamente le pone el factor 7. Y después le vamos a poner, ay, pero es que tú no has de factor 8. Y hay muchos que ni siquiera saben los números romanos. Entonces, ahí. Preparación del paciente, si requiere ayuno, si no requiere ayuno. En coagulación no se requiere ayuno. De hecho, por ejemplo, para las pruebas de gregometría plaquetaria, un ayuno prolongado antes puede afectar el resultado. Oye, ¿por qué haces el plasma? Pues puede que un paciente recientemente comió 8 al ver como pero si usted tiene una enfermedad, una dislipidemia de base, se le va a volver lipémico. Pero así, pues así uno coma el volver lipémico, ¿no? Pero no. Pero no se perdería con el dolor. Normalmente uno aprovecha que el paciente se va a hacer, por ejemplo, normalmente estos tiempos se los mandan a los pacientes para prequirúrgico. Entonces, como le mandan también los otros que si requieren ayuno, pues uno aprovecha. Pero no es una condición, o sea, el ayuno no afecta el resultado como tal. Puede afectar la condición preanalítica, pero casi siempre muchas veces eso no lo afecta. Y por ejemplo, para la no afectaría. La toma de muestra, como les digo, ahorita vamos a ver cuáles son esas condiciones para la toma de muestra, que no puede ser una función traumática. El transporte y la conservación. En la fase analítica, calibración, procesamiento, lo bueno de las pruebas de coagulación, PT, PTT, es que no se calibran, pero no calibra un tiempo. Recuerden que las pruebas de coagulación es que el tiempo que tarda en formarse el coágulo.
Entonces yo no tengo que calibrar. Sí. Y la fase postanalítica, evaluación de resultados y la interpretación por parte del médico. Resulta que en la fase preanalítica se pueden presentar hasta el 70% de los errores que se presentan en todo el proceso analítico como tal. Y es acá donde entramos nosotros. ¿Cuáles son esos principales errores de la fase preanalítica? Como les mencionaba, la solicitud del examen, solicitud de muestra con letra ilegible, casi ya no se ve, pero todavía hay muchos médicos que en sus consultorios privados todavía hacen la labor de la mano y hay muchos que no lo ven. Errores en el ingreso de los datos del sistema, paciente que no cumple con las condiciones preanalíticas. Relacionado con la toma de muestra del paciente equivocado, no falta. Eso se ve mucho en el ambiente hospitalario. Resulta que ustedes cuando trabajan se van a dar cuenta que las enfermeras son muy dadas a nombrar al paciente por cama. Entonces, ay, tú tienes el paciente tal, ¿de qué cama? No trabajo con cama, yo trabajo con paciente se llama. Y ellos no. Entonces muchas veces ocurre que el paciente, por ejemplo, lo mandan para una tomografía, no, lo mandan para UCI, está hospitalizado, lo mandan para UCI, sale de UCI y lo vuelven a mandar, pero ya cambió de cama. Y ellos tienen ustedes han ido a los hospitales, ellos tienen un tablero donde están todos los pacientes con la cama, y a alguien se le olvidó cambiar el tablero. Les puede pasar, y pasa mucho, muchachos, eso no es algo que uno ve y dice, por ejemplo, en hematología se ve mucho, porque no me cuadra la hemoglobina del paciente con el histórico, por ejemplo. Cuando va a haber uno, porque no tomaron a otro paciente. Pasa mucho, lastimosamente. Doble función o función traumática, estasis venoso, asfixia defectuosa, selección de tubos inadecuada. No se marcan a los tubos como son, muestra insuficiente, muestra movilizada. Y relacionada con la... Profe, por ejemplo, que en la guía decía que no tomar pues de una vena que esté canalizada. En la UCI tomamos mucho la muestra del catéter central. Pero se cursa antes de. Pero ahí, o sea, sí se... Pero es por condiciones del paciente. Es decir, si yo tengo un paciente hospitalizado en hospitalización general, es diferente. Obviamente uno sabe que en UCI, pero los de UCI son muy juiciosos. Los enfermeros de UCI son muy juiciosos, ya saben que tienen que purgar la línea, que tienen que tomar, ¿sí me entiendes? Porque uno sabe la condición del paciente, que muchos no tienen nada, solamente la línea. En cambio en hospitalización, ¿no? En hospitalización ellos son, mejor dicho, deja así que es que me acorda. Toma la muestra. Entonces, el tubo que utilizamos para las pruebas de coagulación es el citrato de sodio al 3.2%. Es el famoso tubo tapa azul. Resulta que hay otros tipos de concentración de citrato, como por ejemplo el 3.8%. Y eso no es una cosa de loco. En instituciones responsables, casi siempre al laboratorio le piden primero, no, voy a comprar unos tubos al 3.2% porfa. Pero hay otros que compran otros, cualquiera, al 3.8%. Y se ve que los del 3.8 no sirven para las tipos de coagulación, solamente para las pruebas de agregación capilar. Entonces no se utiliza. Es siempre el 3.2%. Resulta que los tubos tienen una marca. Si ven los que tienen ahí, tienen una rayita que dice: si toma la muestra hasta acá, va a garantizar que haya una relación anticoagulante sangre de 9 partes de sangre por una anticoagulante. Y esa es una condición que, si bien es cierto, por ejemplo, en química se puede tener un poquito menos de suero, en hematología, pues en el tubo lila también, pero en coagulación, muchachos, es innegociable. Si a mí me llega una muestra mal tomada, por arriba o por abajo, se rechaza. Y no más. No, pero es que yo le saco un poquito. No. Ya esta, por ejemplo. No. Se rechaza. Esta, está bien. ¿Por qué?
Porque dependiendo, si yo dejo pasar esto así, muchachos, me va a dar afectado el tiempo de coagulación. Y el malo es el laboratorio. Ni el laboratorio, el malo es la bacterióloga Carolina Rubio. ¿Qué pasa? Siempre va a haber 9 partes de sangre por una anticoagulante, ¿sí o no? No sé, tengo más adelante. Sí. Bueno, torniquete, ¿se usa torniquete o no? No. Sí. Pues, por ejemplo, yo que trabajo en esa clínica oncológica, hay pacientes que llegan con esas manitos vueltas nada. En la otra tienen vaciamiento ganglionar, entonces no se puede tomar. Una paciente que tenga vaciamiento ganglionar no se puede tomar la muestra. Entonces llegan con esas venitas que uno dice, Dios mío, ayúdame por favor. Ahí sí se puede utilizar torniquete, pero debe ser un torniquete cojo. No es el guante. Hay muchas que son felices cogiendo el guante. Debe ser un torniquete plano, como este, o de esos de velcro. ¿Por qué? Porque el guante, o cualquiera que sea más durito, lo que va a hacer es que va a crear va a hacer un daño endotelial, entonces me va a afectar. En cambio, el torniquete plano no me va a afectar. Entonces el torniquete queda así como también elástico, tampoco se puede. ¿Cuánto es como una tripita? Eso, entonces debe ser torniquete plano, de 10 a 7 centímetros de la toma, es decir, si yo tengo mi venita acá, por ahí 5 deditos por encima. Por ejemplo, ese no se puede. Ese es horrible, como ahí Ahí sí, es muy normal. no ajustar exageradamente. Hay unas que que es de que se aprieta, solo cogen. No. Que queda la palma del paciente moradita. No. Simplemente medio ajustar eso mismo. Retirar cuando fluya la sangre. Es decir, yo ya ubiqué la vena, pongo el torniquete, se brota la vena, chuzo, empieza a salir y retiro. Hay unos que no, toman la muestra, sacan el torniquete, sacan la muestra, le toman 10 tubos, el torniquete ahí. No, pues a mí me pasó que en la hospitalización me Le dejaron el la torniquete. señora se fue y yo se le quedó el torniquete. Y en consulta externa también ha pasado que el paciente vuelve, ay, aquí estoy sangrando cuando hay un torniquete pegado. Se ve mucho, es que El guante pegado. hay guante pegado. Y no usa por más de 10 minutos, por eso les digo, solamente cuando salga la muestra ya retiro, ¿sí? La mezcla. Ustedes saben que dependiendo del tubo, la mezcla es muy importante. Dependiendo del anticoagulante se debe mezclar las muestras. No es que yo vea cómo pasa. Ustedes cogen los tubos y se dicen, y ya, no. Se mezcla por inversión y en coagulaciones de 3 a 6 veces. 1, 2, así. Entonces llega uno con esa muestra toda espumosa. Se centrifuga. Las vías de las LCI dicen que son 1500 gravedades por 15 minutos. Entonces, dependiendo de mi centrífuga, hago el cálculo para definir cuántas revoluciones por minuto es mis 1500 gravedades. ¿Ustedes saben eso? ¿Cierto? ¿Puede cálculo? No, hay una tablita. Entonces hay una tablita que dice, dependiendo del radio de la centrífuga, son las gravedades y las revoluciones por minuto. Y ya esto me va a separar plasma, sangre y plasma y los glóbulos rojos y los sanguíneos. ¿Cuáles son los motivos de rechazo en el laboratorio clínico, en el laboratorio de coagulación? Plasma con EDTA. No, vale. Que llegue el tubo. Y eso pasa mucho y les voy a decir por qué. Hay muchos laboratorios que lo que hacen es, laboratorios no, en enfermería. Ellas cogen, no puedo abrir estos tubos, pero entonces ellas cogen los tubos, los ponen hacia el ladito y los ponen al lado del paciente para sangrar. ¿Sí? A ellas no les gusta el PNT, pues la camisa y todo. Ellas son felices con la enfermería. Se sacan
la jeringa del paciente y empiezan a destapar los tubos y empiezan a llenar. Yo no sé, al hace como que le tienen rabia, es el último que llenan y por eso es que el volumen está insuficiente. Pues resulta que en medio de su acelere y desespero, cogen el tubo azul y lo ponen en una tapa lila. O el tubo tapa lila el tubo lila y le ponen una tapa azul. Por ejemplo. Entonces, cuando uno va a ver, pero ¿por qué esos tiempos me dan tan prolongados? Cuando va a ver el tubo, miren que los tubitos tienen, por ejemplo, el azulito tiene una rayita azulita. El lila tiene una rayita lila. Entonces, cuando uno va a ver, le quita todos los stickers que le ponen. Cuando va a ver, claro, era un tubo tapa lila, un tubo con EDTA, con un tubo, le cambiaron la tapa, por eso no daba nada. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es o mejor, cómo funciona el citrato de sodio? ¿Cómo anticoagula el citrato de sodio? Inhibir los factores. ¿Cómo anticoagula el EDTA? ¿Por qué anticoagula el EDTA? ¿Cómo? El EDTA y el citrato lo que hacen es quelar el calcio. Les quitan el calcio de la reacción y recuerden que la coagulación necesita calcio. Entonces, simplemente yo quito el calcio de la reacción y ya. Los dos hacen lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? El EDTA lo hace de una manera irreversible. El citrato no, de una manera reversible. Ahorita vamos a ver las pruebas, que las pruebas uno le adiciona calcio. Recalcifica la muestra. Entonces por eso el EDTA y el citrato lo que hacen es quelar el calcio. El EDTA de una manera irreversible y el citrato de una manera reversible. Por eso, si yo utilizo citrato con EDTA, voy a ver una falsa prolongación de los tiempos porque a pesar de que yo le adicione todo el calcio que tengo, no me va a funcionar. ¿Sí? Falsa disminución de los factores de coagulación. ¿Sí? Muestras prolongadas. ¿Qué? Muestras hemolizadas. Entonces, como les mencionaba ahorita, liberación de factor tisular, que es esto acá rojito. Eso me va a llevar a un acortamiento de los tiempos o a una prolongación de los tiempos. ¿Por qué? Dependiendo de una variable supremamente importante que se llama camillero. Si el camillero llega rápido al laboratorio con las muestras, va a tener un acortamiento de los tiempos. Si el camillero se queda haciendo visitas, va a tener una prolongación de los tiempos. ¿Por qué? Que si yo tengo una liberación de factor tisular, se empieza a formar coagulación, ¿no? Si el camillero llega rápido al laboratorio, yo centrifugo, paro ese proceso. Entonces, cuando lo vuelvo a recalcificar, vuelve y arranca. Entonces, yo ya llevo un proceso, por eso se acortan los tiempos. Pero cuando el muchacho se queda por allá haciendo visita, ¿qué pasa? Se hace todo el proceso de la coagulación mientras él llega al laboratorio. Cuando yo hago la prueba ya va a haber una prolongación de los tiempos. ¿Sí? ¿Por qué se puede dar la hemólisis? Primero, por la postura del torniquete, lo que les mencionaba ahorita, esos que apretan tanto el torniquete. Tubos con más de 2 horas sin centrifugación, que son los tubos que quedan ahí en el puesto de enfermería o en el puesto de la toma de muestra todo el tiempo posible y ya después se van a centrifugar. Agitado vigoroso, que agitan esos tubos. Transferencia de sangre, esto sí es que se ve mucho. Como les mencionaba, hay unas que toman las muestras con jeringa. Entonces ellas muy avispadas dicen, ay no, yo no voy a destapar todos esos tubos porque entonces pasa algo. Y lo que hacen es que cogen la jeringa con la aguja y chuzan. Y empiezan entonces, el paso de la sangre por esa aguja va a crear una hemólisis. Tiene dos razones. Una es la hemólisis y la otra es la afectación del volumen. Trauma, obviamente, de esas como les mencionaba, que primero chuzan y después buscan la vena, me va a llevar a la hemólisis. Volumen incorrecto. Estos son casos de la vida real. Me han llegado así, como me han llegado así, que ni siquiera tapan.
Que lo peor es que dicen, pero no, yo le saco un poquito. Por ejemplo, A medida que pues ya se por la relación. no, yo le saqué el coágulo. Ya, muy bien. Por eso nosotros en el laboratorio nunca se deben devolver las muestras. Por las muestras no conformes. Entonces, ay, es que yo llevé un tubo que llegó así, entonces yo vine por el tubo y yo, ese tubo se queda acá. ¿Por qué? Porque si uno conoce a la gente, entonces llegan y le sacan un poquito y ya vuelven. Siempre en el laboratorio muestras no conformes, había que. Y a uno le da mucho peso. Por ejemplo, muestras sin marcar. También se ve mucho. Ayer, que hice noche, llegó una orina de 24 horas sin marcar. Y llega la enfermera. Ay, no, es que ahora sí, ¿quieres que a mí se me olvide? Qué pena. Pues yo no. Es que yo estoy segura que es del paciente. Y yo, es que tú estás segura, pero la prima es mía. No. Entonces se va a retrasar. Voy a poner la nota y yo pongo la nota que yo también la pongo. Muestra sin marcar, que es una muestra no conforme. Acá hay la cosa. O hemocultivos. No. ¿Qué pasa con este volumen? Entonces, muestras lipédicas. No todas las, o sea, si yo como y mi metabolismo es normalito, mi muestra no va a quedar así. Eso es solamente para los pacientes que tienen dislipidemia, ¿sí? Entonces por eso les digo que el ayuno no lo afecta, porque no necesariamente hace así, ¿sí? Eso va a depender, como las pruebas lipémicas entonces depende de la tecnología. Si yo tengo una muestra que es un equipo, por ejemplo, que si se afecta con esa lipemia, no me va a detectar coágulos. Entonces, por ejemplo, llega el paciente que está con warfarina y necesita sí o sí el INR para ver qué hace el médico. Yo no le puedo decir al médico ahí no. Mejor denle medicamentos a que le baje esa lipemia y yo ya le hago el INR. La ICLCI, como son tan cachetes, ellos dicen que esas muestras se tienen que ultracentrifugar. Pero, ¿dónde ultracentrifugar acá? En esos casos, por ejemplo, toca a uno hacerlo manual, hacer el tiempo manual. Y obviamente las muestras coaguladas, que casi siempre se presentan porque no me. Cuando no hay veces llega el tubo que esté coagulado. Uno voltea el tubo y está así, pegado a la pared. Pero hay veces uno no le ve coagulito a simple vista. Y los tiempos prolongados. Con un palito le saco el tubo. Yo siempre miro con los tiempos de coagulación prolongados, siempre con un tubo, con un palito. Miro que no haya coágulos porque es muy, muy probable. Listo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Espero que les voy a explicar bien lo de la. Entonces, resulta que yo tengo el tubito, ¿sí o no? Y él me dice que hay una marquita. Y me dice, vea, si usted toma la muestra hasta acá, va a haber 9 partes de sangre por una de anticoagulante. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo la tomo hasta acá? ¿Cómo se va a afectar esta relación? Hay menos sangre, más anticoagulante. ¿Qué pasa con los tiempos? Se van a hacer. ¿Sí? Nos dicen ahí, no está tan cansón. Vamos a las sacamos con los. Ahí está, ¿verdad? Va a haber más sangre, menos anticoagulante. ¿Qué pasa con los tiempos?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese anticoagulante que hay ahí no va a ser capaz de quedar todo el calcio que hay acá, se van a formar microtrombos, se gastan los factores y por eso se va a prolongar el tiempo. ¿Sí? Entonces no es que no se alcanzó, es que eso me va a afectar el tiempo. ¿Sí? Porque si yo tengo un tiempo prolongado, puede que al paciente le suspendan la cirugía, puede que al paciente le reprogramen el procedimiento, puede que al paciente le manden medicamentos que no necesita, puede que al paciente le manden otras pruebas que no necesita. ¿Sí? Y todo eso porque me dio pesar de la enfermera que me puso ojitos de ternero engollado y yo le acepté la muestra. Y pasa mucho. Entonces llegan y hay muchos médicos que ya tienen identificados, muchachos, los laboratorios que le dicen al paciente, no, a mí no me convence ese resultado, vaya a separarlo. Y resulta que en el otro le dan completamente diferente. Normal. Entonces le dicen entonces ya al paciente, y el voz a voz también es muy importante. Oye, yo ya no voy porque mañana que el médico me dijo, no. ¿Sí? Pero todo empieza desde qué? Desde una mala toma de agua. Bueno, entonces, tenemos en la mesa, ustedes van a tener en la mesa dos tubos. Un tubo tapa rojita y un tubo tapa azul. Los dos pues van a tomar la muestra. No sé cómo estará esto. Son raro. Lo que les den. Lo que les den es el tubo. No, sin vacío. Pero muy poquito. Bueno, hoy vamos a trabajar con lo que tengamos. Entonces, el azul lo van a marcar con el nombre del paciente. ¿Sí? Y lo van a dejar ahí en la gradita que yo ahorita me lo llevo a centrifugar. El rojo van a coger una parte de sangre y la van a pasar a ese beaker que tienen ahí. Y el otro lo van a dejar en el tubito. En este tubito vamos a ver el tiempo de coagulación. Van a ver cómo se forma el coagulito. De hecho, esta era una prueba primero. Hay médicos que todavía la piden tiempo de coagulación. Eso ya no se usa, pero vamos a ver cómo se forma todo el coágulo. Y luego vamos a ver, chicas, cómo se retrae el coagulito. Es decir, el coágulo está ahí en el tubo y se forma el coágulo. Y él después de un tiempo se empieza a retraer y se empieza a formar sobre el coagulito y a salir. En el tubo rojo obtenemos suero o plasma. Suero o plasma. Suero. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? No tiene calcio. Exacto, entonces porque a muchos de mis tubos azulitos le dicen, ay, voy a coger el suero. El plasma. Y en este beaker, ustedes tienen dos palitos. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez que pasen la mitad del tubito acá el beakercito, uno que haya desactivado, empieza a mezclar con los dos palitos junticos, ¿listo? Empiezan a mezclar vigorosamente hasta que se forme el coagulito alrededor de los palitos. Eso no es una prueba. Eso es para que ustedes bajen todo lo que tienen en la nebulosa y todo lo que les va a quedar el viernes en la nebulosa, lo bajen acá. Para que ustedes vean cómo se forma la malla de fluido. ¿Sí? De hecho, mentira, eso sí es una prueba. Pero uno no lo hace con el palito, sino con unas perlitas. Ustedes han escuchado de la radiosmótica. Ahí sí. Si la escucharon, con pa, de las velocitos. Uno en la fragilidad osmótica utiliza sangre desfilinada. Es decir, la sangre que queda después de formar el coágulo es la que se utiliza. Entonces lo que van a hacer es que van a mezclar así rápido hasta que se forme el super coagulito acá. Me dicen y ya lo lavamos y van a ver la malla de fluido. ¿Listo? Pueden comenzar.
Te queda, mira. Pague, pues. Uno. Bueno, dos por mesa. Bien. ¿Y eso cuánto fue la trombosis? Pero venga, ¿cómo así? ¿Usted cuántos años tiene? Yo sé cuánto te dio la trombosis. ¿Y por qué te dio la trombosis? Si quieren, ¿Quién está yo bien? soy muy fácil de tomar. ¿Y por qué no la hago vascular? No, vascular, digo que cuando le tomé la vacuna, no me pusieron el cuerpo, pero me dijeron que me quedan sin vascular. ¿Y qué más no le está bien? Sí, dale pues, esto es así. Venga aquí. Yo ya como profesional yo solo le acercaría la muestra de una persona, de un colega que conozco, que yo sepa que está completamente seguro, que tenemos el paciente en paro. Pero es que el paciente Necesitamos los en paro. resultados lo más Lo hace, rápido. ¿no? El paciente en paro. No, o sea, es mucho, pero y ninguno Siempre se le marca la vista. o sea, en el paro, profe, no, o sea, no nos da. Por eso dije. ¿Ah? Y cuando llamamos Sorry. las muestras. ¿Cuáles son las dos técnicas para la detección de paro? Ya votamos Ya la votamos Los las fundamentos de Ya vi que bacteriología y enfermería. Sí. ¿Ustedes saben cuántas peleas Es nos verdad. hemos dado? ¿Y usted por qué pasa ahí en Extremadura? Dos condiciones O sea, características es para que la prueba. cuando pasé a la universidad me dijeron que es que, y yo soy muy mala espalda, me dijeron que Sí. es que sí. Ay, qué pesado. Entonces es que, uy no Natalia, o sea que usted ya va a ser la que nos va a llamar a las 2 de la mañana a darnos los reportes, fijo, todos Dame todo alterados. el TPT. Todos tenemos que hacerle reposición de potasio, todos, Ay, esas de potasio. o sea, eso es el plan de cada De día. TTP. A las 6 de la mañana, TTP. que es la hora de nosotros, ya no nos da tiempo de nada. Reposición Eh, de electrolitos, este. Ya. Pero no, pero eso es lo que o sea, pues digo, los de uno son mucho, pero uno va primero. No, depende. Hay unos que me estamos de la Ah, no, sí, lo sé. cuando, por ejemplo, viene con potasio bajo, cuando dice que 8 de potasio, cuando va a ver, de la misma hora de la reponiendo el potasio. O sea, es que sucede todo, sí. Sí, las pelas son positivas. ¿Cuál es el orden? Primero el ayuno, luego Lo que pasa es que el café presenta, bueno, ahí está. Se llama filtro, que es triglicéridos. Entonces, es un fenómeno en el que es muy largo, tiene entonces, por lo general, la L y el diagrama. Entonces, usted coge la vía por la
Usted coge una jeringa así, una o dos jeringas, y es un tip, pues no jeringas, y usted diga que solamente la sangre pura, ya le saqué todo lo que había en el camino. No va a sacar nuevamente, porque tiene acá los días, usted no va a sacar con la que le está tratando, no le tiene cuál y le tiene. No, tenemos primero antes de sentir que echándole la culpa al pobre tú. No. Y el rojo, empiecen pues pásenlo de una vez, el rojo no hay que mezclarlo porque eso no tiene nada. Nada, no le encontró nada. No, deja que se lo privilegiado. Me gustaría. Sí, obvio. Pero cuando Plaza no, no los quiero ver. Listo. Pasen pues el tubo, el cosito al rojo rapidín. ¿Qué lo marcaron? Pues ya la vamos a Pero bueno, es una oportunidad para la vida. Yo sí estoy saliendo para los videos. No, listo. Tócale aquí. Dígame dónde está. La buena Súper buena. Es que yo, por ejemplo, yo tengo en este brazo, mi esposo siempre me saca. En este me y se me toca nada. Así. Solo que tienes que mirar, corta la mano. Mira que es que se le ve súper bien, pero si se mueve así, ya se le pierde. Entonces,
tienes que fijarte es cómo va. Salir. Ay, pero eso es imposible ya. Sigamos. Es más difícil. ¿Qué es lo importante, muchachos, cuando me toman la almohada? No, eso no debe evitar o arriba del pliegue o en todo el pliegue. Porque estos curiosidades se duelen mucho. Cuando le chuzan a uno desde aquí, después. Cuando le chuzan acá en estas curiosidades acá. Y ese Entonces, mira que acá. Si tú la metes desde aquí, ahí en toda la dirección. Y a vos, pero eso te está complicado. Pusieron a conversar y ya. Vamos a poner esto. Sí. Esta niña está bien. No me dices la agua. Dale, pues, no pierdas. La sangre. Esa dura. Yo le estaba pero ese hay que contarle, no tiene nada. No, nada. Al Hasta que se rojo. vuelve coagulito. Pero al rojo hay que contarle el tiempo, ¿no? No, pues si quieren, mínimo 12 minutos. 12 minutos agitando eso. No, el otro. ¿Pero ya tomó o no? No, no. Ah, no, pero me cansé. ¿Cómo que la mayoría? Si no me la inclino tanto. Ay, ¿cómo sé que ya? No, Todavía le falta mucho. No, Ay, pero sí. No, hasta bueno, sí, pues. ya. Tomar a decir que los tubos. No. Cuando ustedes sacan, ustedes están tomando la mano. Sacan el tubo, todavía en la aguja. Sí, ya. Lo pongo el otro y este también. Pero bueno. Este también es cuando yo lo saco con la aguja y todo. Ya, No. ¿cierto? Así. Bueno, ahora con tu sangre. Pasen el bicho para que el La sangre. Pues yo fui muy buena, no me gusta. No, yo también.
ella más segura. Venga, yo lo sangro de tacones y pega. Eso es muy fácil, pero ella me puede sangrar por Y su más que me dijeron que me iban a rayar el bolso. Pero no tiene más duda. Lo voy a hacer. Toma. Ay. Yo no creo que... Era la letra de la estaba poniendo el laboratorio. Ah, pero no es el esquema. Vea. A ver, tú, tú. Ah, que se la coma. Se sabe nunca. Miro tú. Ay, hombre. ¿De cuánto tiempo? Un poquito para eso. Santiago, ¿por qué no quieres? Sí, era para calidad de vida. Yo le dije que sí, pero no sé. No, No, en el rojo, si quieres ir a pero no sacaron No, ah, ya. Ah, Ya, a ver, pero aquí está más fácil. Sí, fue un poquito. estamos ¿Cómo se llama la compañera de Juan? ¿Eso me está quemando, señorita? esa creencia. Que se fue con ganas. Tipo directo de personal. No es eso, está bien. Cuidado que hagan mucho miedo a eso. Tiene que ser como Se le va a meter en mi tubo y le va a meter la ay, no, esa man me parece que es trauma. Sí. Eso hizo las camisas que son como. A las que Y se... una enfermera, no sé si era micróloga, llegó y se le disparó algo allá adentro. Ah, pero es de correcto. Eso fue lo peor. Todos que los pasó. pies. Yo también Exacto. hacer Pero sí, me da mucho miedo de la Al menos no está porque sé que esa no tiene ese icono. Te dices como que bueno, menos probable. Sí, sí. todos los buenos los Entonces, ahí está. Como una forma de base. Se te dice conmigo cuando lo tenía que O sea, pero solo los por ejemplo, el celular. la cosa de todos los médicos cuando hay Se la mezcla. Hay alguien que le hace rato y no sale. Esperen ahí un momentico que se seque el piso, por favor.